También tenemos el transporte a través de la membrana, que puede ser pasivo o puede ser activo, ¿sí? El pasivo siempre va a ser a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué significa? De donde hay más concentración, como observamos en este dibujo, a donde hay menos concentración. Y el activo es al revés, de donde hay menos a donde hay más concentración, ¿sí? Que es lo que nosotros comentábamos en el ejemplo anterior, ¿sale? Pasaba el agua del eritrocito de adentro hacia afuera. Entonces, para eso se requiere un transporte activo. Y como yo voy a pasar sustancias de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, necesito energía. Por eso aquí dice ATP. Si yo, por ejemplo, afuera tengo más agua y adentro tengo menos agua y estoy sacando agua, entonces necesito que haya energía para poder realizar este mecanismo o este proceso. ¿Sí? De tal manera que el transporte activo forzosamente requiere ATP o energía. En el caso del transporte pasivo, no. Sí, en este no requerimos energía. En este simplemente pasa por difusión simple, como dice acá, o por difusión facilitada. Difusión simple es, por ejemplo, si tengo una sustancia lipídica, pues pasa muy fácilmente a través de la membrana o bicapa de fosfolípidos y pasa del exterior hacia el interior. Y en la difusión facilitada tenemos a la que es mediada por canales, que dijimos que estos canales son proteínas, ¿verdad? Y pues esta proteína tiene característica polar, el soluto tiene característica polar y entonces pasa a través de esta proteína. Sí, es mediada por canales, pero siempre es de mayor a menor concentración. Y en la que es mediada por transportadores también es otra proteína que es selectiva, que solo escoge alguna sustancia y ayuda a que esa sustancia pase del exterior hacia el interior. ¿Sí? Pero todos estos tres son transporte pasivo, ¿no? Y como habíamos aquí nada más para reforzar lo que estábamos comentando, el transporte pasivo es el paso de sustancias a favor del gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Y no se requiere o no se necesita energía para este proceso. Aquí vemos que es a favor, hay más iones del lado izquierdo y pasan al derecho, y donde hay menos. Por lo tanto, el transporte pasivo dijimos que es un proceso espontáneo que se da de manera natural. Yo no necesito energía para que se lleve a cabo ese proceso, por eso aquí dice cero energía. Y en la naturaleza, pues también, por ejemplo, ese transporte pasivo cuando hay un proceso, un cambio del estado sólido al estado líquido, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber afinidad entre polar y polar y apolar con apolar. Y dijimos que está la difusión simple, en donde es el paso de moléculas a través de la bicapa, ¿sí? Lo habíamos comentado. Aquí ponemos algunos ejemplos, puede ser CO2, nitrógeno, oxígeno, urea, glicerol, agua. El agua solamente sería a través de los canales, ¿sale? Pero recordemos que la simple es el paso a través de la bicapa, difusión simple. Y la facilitada no. Para la facilitada necesitamos nosotros canales, que habíamos comentado que esos canales son canales proteicos, o necesitamos alguna proteína específica, transportadora, que identifique el nutriente que va a pasar y que sea afín para que ayude a ese nutriente a pasar a través de la membrana. Y aquí tenemos otras imágenes. Sale en el caso de la difusión simple, que es transporte pasivo. A la difusión simple
es interacción con proteínas de transmembrana. Y acá se ve un dibujo, ¿verdad? Como un GIF animado, donde pasan las moléculas. Vean cómo se lleva a cabo este cambio de polaridad. Y de esa manera acá pasan las moléculas de un lado a otro. Si no existe ese cambio, pues no puede haber el paso de las moléculas. Por lo tanto, pues recordemos que esto pues tiene mucho que ver con la bicapa de la membrana de los lípidos, y dijimos que tiene una cabeza hidrofílica, que son las de color amarillo, y una cola hidrofóbica, que es la del centro, que es la que no se lleva con el agua, ¿verdad? No tiene esa afinidad. Entonces, dijimos que las sustancias orgánicas pues siempre son de naturaleza apolar. Solo las que son las sustancias como el agua son polares. Entonces tenemos algunos gases de importancia biológica como el oxígeno, el CO2, ¿sí? Y gracias a su escasa cantidad, a su baja polaridad y a su pequeño tamaño, pues pueden pasar a través de la membrana. Y el agua también, gracias a su tamaño, aunque por naturaleza sea polar, podría pasar. Sin embargo, yo les decía, se necesita que haya cierta polaridad, y generalmente es a través de proteínas. En el caso de la difusión facilitada, pues yo les decía que era a través de canales proteicos o proteínas específicas transportadoras. En este caso, pues las principales sustancias que van a pasar pueden ser aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos, sustancias polares o iónicas de tamaño molecular medio. O sea, aquí sí se necesita, por ejemplo, si es un ión, calcio, potasio, magnesio, o si es algún aminoácido que ya es de un tamaño mayor, pues tendría que pasar a través del canal de proteico. Y aquí vemos cómo la difusión facilitada, si necesitamos nosotros, recordemos que es de mayor concentración a menor concentración, pero aquí es a través de proteínas transportadoras, que es lo que yo les comentaba en alguna ocasión, que era como la llave cerradura. Si se dan cuenta, esta proteína en el centro tiene la forma de una esfera. Entonces, lo que va a dejar pasar aquí son todas aquellas sustancias que tengan forma de esfera. En algunos libros, incluso ustedes hasta pueden encontrar algunos con forma de hexágono, en forma cuadrada, para representar el hecho de que las sustancias que van a pasar a través de esta proteína transportadora deben de tener esa forma. Por eso se le conoce como la llave cerradura, porque si yo pusiera aquí, por ejemplo, la llave es la esfera y la cerradura es la proteína, ¿sí? Entonces, ¿quién es la que abre esta proteína transportadora? Pues la llave, ¿verdad? La cerradura sería en este caso la proteína, y la proteína debe de tener la forma específica de esta llave. Si no tiene esa forma, definitivamente esta sustancia no pasaría. Entonces, por eso algunos lo representan con forma de un cuadro, forma de hexágono, que nos da a entender que no es cualquier proteína, que es una proteína específica que reconoce a un sustrato, que en este caso el sustrato es cualquier molécula específica que reconoce esta proteína. En este caso, el sustrato serían estas esferas redondas, las reconoce y las deja pasar. ¿Sí? Si llegara aquí, por ejemplo, un sustrato en forma de estrella, pues no va a pasar, porque no lo identifica, no es afín. Y aquí, por ejemplo, vemos en la difusión facilitada que tenemos canales regulados por voltaje. En algunos casos, pues, hay cambio de polaridad
de cargas, tanto en el interior como en el exterior de la célula, y gracias a ese intercambio de cargas, lo que sucede es que se abre el canal, o se abre la proteína para dejar pasar las sustancias. Aquí vemos en la imagen, ¿verdad? Salen dos con carga negativa, sí, pero tiene que haber ese intercambio de cargas positivas o negativas. Por eso se les conoce como regulados por voltaje. Y los canales regulados por ligandos, que es lo que estamos viendo aquí, tienen en su superficie moléculas, como lo que vemos acá. Por eso en algunos casos son glicoproteínas. Glico porque tienen una parte de carbohidratos, parecido a la glucosa. Por eso glico viene de glucosa. Glicoproteína tiene una parte de carbohidrato y una parte proteica. Entonces, esta parte del carbohidrato reconoce en este caso, a lo que va a pasar, ¿sí? Tiene un receptor aquí en la parte superior. Ese receptor ayuda a que se reconozca y se internalice, ¿ya? Entonces, por eso dice que es regulado por ligandos. Y a estos generalmente, pues lo que se les conoce como canales iónicos, porque generalmente tanto los canales regulados por voltaje como los regulados por ligandos necesitan cargas. Y todos los iones que puedan pasar a través de estos ligandos llevan una carga, ya sea positiva o negativa. Y como podríamos decir que no se puede acumular un determinado soluto en el interior de la célula en concentraciones superiores a las del medio extracelular. ¿Sí? Nosotros decíamos que no puede haber más adentro y afuera menos, o viceversa. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio tanto en lo que existe afuera como en lo que existe adentro. Si llegara a haber un desequilibrio, la célula se hincha, como lo veíamos, o la célula se arruga, como si fuera una pasa. Sí, se deshidrata, y al deshidratarse, muere. Y en el caso del transporte activo, decíamos que es aquel que es en contra de un gradiente de concentración. Entonces, como es en contra de donde hay menos a donde hay más, entonces necesita energía. Esto es obligatorio porque estas esferas de color rojo no podrían pasar de una zona a otra a menos que se aplique energía, ¿sí? Porque aquí hay más en comparación del lado extracelular, ¿sale? Por eso es en contra de un gradiente. El gradiente es la concentración de moléculas que existe en ambos lados de la célula. Esto representa la parte intracelular, y todo lo de color rosa, la parte extracelular. Y la membrana semipermeable, pues es la membrana de la célula, la que deja pasar esos solutos o esas moléculas. Y entonces aquí vemos una imagen, ¿verdad? Donde es la parte interior de la doble membrana, la bicapa lipídica de la membrana, y aquí la parte exterior, y vemos que adentro, ¿sí? Hay menor concentración de solutos y afuera hay más. Aquí adentro pues puede haber, por ejemplo, potasio, y ahora el potasio va a salir hacia el exterior, ¿sí? Entonces eso significa que tiene que aplicarse una energía para que este potasio salga, ¿sí? Y cuando sale potasio, en este caso, por ejemplo, vemos al sodio, aquí hay más sodio y aquí hay menos sodio, ¿sí? También el sodio se puede ver obligado a salir. Entonces, cuando eso sucede, la célula se deshidrata, ¿no? Cuando sale, pues lógicamente el agua interna también lo hace, y la célula cambia, y como habíamos comentado, se puede arrugar, se puede deshidratar.
Entonces, recordando, en resumen de lo que acabamos de ver, el transporte pasivo, ¿sí?, es el paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable a favor de un gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos, y no se requiere energía. Y en el transporte activo es el paso de una sustancia de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, y para esta sí se requiere energía, ¿sale? Recordemos siempre esto porque es diferente. Y aquí vemos, por ejemplo, nuevamente resumiendo lo que habíamos revisado anteriormente, ejemplos de transporte activo. Tenemos a la difusión simple y a la difusión facilitada. La difusión simple, ¿sí?, es el paso de una sustancia a través de la bicapa fosfolipídica, y la difusión facilitada tiene que ser por canales, por proteínas específicas, por canales o por proteínas facilitadoras. Y el transporte activo es al revés, ¿vale? También se puede llevar a cabo por proteínas transportadoras, como lo estamos viendo en la imagen, pero en este caso es el paso de una sustancia de donde hay menor concentración a donde hay más concentración. Y si se dan cuenta, aquí el ejemplo es un cuadro, ¿ya vieron? No va a pasar otra sustancia más la que tenga esta forma. Entonces el cuadro se une y pasa hacia afuera, pero para que esto suceda se necesita energía. Entonces es más fácil que se lleve a cabo el transporte activo, el pasivo, que el activo, ¿sale? Porque el activo